Gracias. Hola, muy buenas tardes, bienvenidas sean todas. Gracias al Señor por un día más. Hoy estamos acá. Bueno, finalizando este libro, Venciendo enemigos de mi tierra prometida. 21 semanas estudiando lo que nos dice este libro del pastor Donald Franz y realmente ha sido un tiempo de mucha bendición aprendiendo todo el tiempo de la palabra del Señor con la guía de este libro, así que hemos sido muy bendecidas. ¿Qué les parece si comenzamos bendiciendo este tiempo? Y no sé si hay alguna voluntaria, por favor, que se Yo, anime a hermana, comenzar. Amén. Gracias, señora Vicky, por favor. Bienvenidas. buenas tardes a todas. Eh, Señor, esta tarde, papito lindo, te damos las gracias, Señor, nuevamente por este estudio que finaliza, Señor, y te pedimos que haya sido de mucho beneficio para todas y cada una de nosotras, que nos haya llevado, Señor, a una madurez espiritual, Señor, aún más como en cada estudio, Señor, porque es así como tú quieres que nosotros nos guiemos siempre, Señor, por tu palabra para llevarnos a más hasta llegar a la altura de un amor perfecto, pues es lo que tú quieres. Bendice cada hogar, Señor, cada una de tus hermanas en Cristo, Señor. El hogar de nuestra hermana Urania, Señor, que tú, Espíritu Santo, seas el que tome control del ambiente de cada uno de los hogares, nuestra mente y corazón. Que tengamos una mente receptiva, Señor, que tengamos la facilidad, tú nos des la facilidad, Señor, y la sabiduría, Señor, para discernir tu palabra. Que todo aquello, Señor, que hable nuestra hermana Urania sea solo tu verdad, Señor. No sea la verdad del mundo, Señor, de nuestra humanidad, sino tu verdad, Señor. Sí, Padre mío, se te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor. Toma control de este ambiente, Espíritu Santísimo de Dios. Gracias, papá. Gracias por este por este estudio que termina nuevamente, Señor, porque eres tú, Señor, el que nos da, Señor, cada una de las herramientas para poder, Señor, aprender más y más de tu palabra cada vez. Te damos la bienvenida, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de nuestro amado Señor Cristo. Amén. Sí, que así sea. Amén. Así sea en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Denme un momento. Eh, Madre, ya veo que estás por acá, ya habías entrado, que me decían que no podían entrar. Veo que ya estás acá, madre. Carmen, bienvenida, Dios las bendiga. Buenas tardes, sí, ya pude entrar. Gracias. Bueno, qué bendición que estemos acá. Y bueno, diciendo eso, comenzando con la oración y demás, justamente, pues repetimos, hoy es el último día de este estudio que tenemos de venciendo enemigos de mi tierra prometida. Y lo que se ha encargado el pastor durante cada tema, porque no lo hemos llevado como un libro de lectura, sino más bien un estudio profundo de cada tema. Y hoy justamente terminamos este libro con el tema El peligro de volver atrás. Es así como se llama la enseñanza de hoy. Y vamos a escudriñar la palabra del Señor y por supuesto lo que nos dice el libro. ¿A qué se refiere el pastor con el peligro de volver atrás? Y para que entendamos eso, volver atrás significa abandonar la fe en Dios, desobedecer su guía y regresar a una vida de pecado o incluso a costumbres pasadas. Volver atrás representa una falta de confianza en las promesas de Dios y un retroceso espiritual. Y me parece muy interesante que el pastor termina con este tema porque resume y reúne todos los demás temas, los 20 temas anteriores, los resume de esta manera, justamente. Con cada enemigo que fuimos viendo en este tiempo de estudio, enemigo, podemos rápidamente identificar una persona, pero muchas veces, si no es que en todas, es la condición de nuestro corazón de resistir a hacer aquello que nos dice el Señor abandonar y aún no lo hacemos. Entonces, para que entendamos, volver atrás, como dije, es abandonar nuestra fe en Dios. Y no solamente eso, sino desobedecer su guía y regresar una y otra vez a una vida de pecado
o de costumbres pasadas que ofenden a Dios. Por ejemplo, hay varios ejemplos que nos dice la palabra del Señor. La Biblia misma nos da ejemplos de personas que volvieron atrás. En Génesis tenemos a la esposa de Lot, que si ustedes bien recuerdan, ella miró hacia atrás al verse cómo se destruía Sodoma y se convirtió en una estatua de sal, mostrando apego a lo malo, mostrando apego al pasado. Otro ejemplo es, y lo hemos también escuchado varias veces, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel en el desierto, ellos querían volver a la esclavitud en Egipto, por supuesto, por miedo o por hambre, dudando del poder de Dios. Así que bueno, primero les dije la esposa de Lot que miró hacia atrás, teniendo ese apego al pasado, a no ver hacia adelante. El pueblo de Israel queriendo regresar a una vida de esclavitud por temor o duda, aún viendo el poder del Señor. Y también el arado. Y ahorita vamos a leer lo que nos dice en Lucas capítulo 9. El arado, en Lucas 9:42, Jesús dijo que quien mira hacia atrás, quien mira hacia atrás, trabaja la tierra no sirve para el reino de Dios. Y lo voy a volver a repetir, pero ahora buscando literalmente la palabra en Lucas capítulo 9, 57 al 62. Lucas 9, 57, 62. Por favor, si hay dos versiones ahí que nos puedan leer, se los voy a agradecer. Yo mientras también voy a buscar acá. Lucas capítulo 9, 57 al 62. ¿Gusta que lo lea? Por favor, señora Vicky, sí. La versión es Dios habla hoy. Para seguir a Jesús. Mientras iban de camino, un hombre le dijo a Jesús: Señor, deseo seguirte a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero él respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Señor, quiero seguirte, pero primero déjame ir a despedirme de los de mi casa. Jesús le contestó: El que pone la mano en el arado y sigue mirando atrás, no sirve para el reino de Dios. Amén. Jesús dijo que quien mira hacia atrás mientras trabaja la tierra no sirve para el reino de Dios. Quien mire hacia atrás. Aquí voy a leer, o bueno, voy a parafrasear acá en Lucas 9, del 57 al 62. Lo que cuesta seguir a Dios es el subtítulo de esta porción de la palabra. Y si ustedes se dan cuenta, estos hombres dieron excusas para seguir a Jesús. Jesús le dijo: ven, sígueme, en el versículo 59. El hombre aceptó, pero le dijo: Señor, deja primero que regrese a casa y entierre a mi padre, que regrese, que vuelva. En el 61, otro dijo: Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida de mi familia. Por eso en el 62, versículo 62, estamos en Lucas 9,
del 57-62. El que pone la mano en el arado y luego mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y solo quiero parafrasear aquí un poquito, dejen acá. No parafrasear, decir el significado de un arado. El arado es una herramienta o máquina que sirve para abrir surcos o remover la tierra y preparar el suelo antes de sembrar. Eso es lo que es un arado. Entonces, si ustedes pónganse a pensar lo que nos dice aquí el Señor. Dice, Jesús aquí dijo, quien mira hacia atrás mientras trabaja la tierra no sirve para el reino de Dios. Quien mira hacia atrás, el arado. Y aquí está hablando, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar que alguien que quiera hacer una siembra o alguien que está usando esa máquina, sí, esa herramienta agrícola para sembrar viendo para atrás, no se puede. No sería una buena siembra. Y justamente eso es lo que nos está diciendo acá el tema de hoy. El peligro de ver hacia atrás como estos hombres que daban excusas para seguir al Señor. Deja que regrese, deja que me despida. Y eso está muy alineado a los ejemplos que les di, como por ejemplo el apego de la esposa de Lot mirando hacia atrás porque tenía un apego hacia el pasado emocional, lo que dejaba atrás. Y muchas veces eso pasa cuando queremos seguir al Señor, queremos seguirlo pero a medias. Queremos seguirlo pero a nuestra manera. Y justamente eso a medias es estar tibios. Eso estar a medias o tibios es de un día sí, otro día no. Y eso poco a poco se puede ir convirtiendo en un peligro, porque nos podemos enfriar. Si no estamos permanentes, si no permanecemos, si no somos perseverantes en las cosas del Señor. ¿Qué son las cosas del Señor? Tener esa intimidad con Él, aprender continuamente de su palabra, porque Él nos quiere instruir todos los días. No es para leer un libro y bueno, yo ya leí y bueno, a ver a quién le aplico el versículo, sino qué me quieres enseñar hoy, Señor. Esta situación tengo, ¿cómo la afronto con tu guía? ¿Cómo la afronto con tu sabiduría? Sin embargo, por eso a veces estamos tibios, estamos un día sí, un día no, y puede haber cansancio espiritual, pero hasta en ese cansancio el Señor quiere renovar nuestras fuerzas. Por eso es tan importante ir a la palabra del Señor, buscar las cosas del Señor, hacer las cosas del Señor. Es no solo leer su palabra, es tener esa intimidad con Él. Y claro, no solo ser oidores, sino hacedores, porque mientras más lo conocemos a Él es como podemos mostrar a Cristo. Así que aquellos que vuelven atrás a una vida sin Cristo, para mí yo lo eh, puedo dividir en cuatro tipos de personas, si se puede decir así. Aquellos que vuelven atrás a una vida sin Cristo, uno pueden ser aquellos que no han entendido el Evangelio, perdón, otros, aquellos que no apartaron tiempo para la comunión con Dios. Otros podrían ser que nunca quitaron sus ojos de las cosas del mundo y sus placeres. Y otros, aquellos que pueden pecar, es decir, por un tiempo y después creen que pueden regresar. Lo voy a repetir. Aquellos que vuelven atrás, nuestro tema es el peligro de volver atrás. Aquellos que vuelven atrás a una vida eh, de pecado, pecaminosa, o más bien sin Cristo, se puede dividir en cuatro tipos de personas. Aquellos que aún no han entendido el Evangelio, aquellos que no apartaron un tiempo para esa comunión con el Señor, aquellos que nunca quitaron sus ojos de las cosas del mundo y los placeres, o aquellos que creen que pueden pecar hoy y que después pueden regresar.
Así que vuelvo y digo, yo creo que eso lo puedo resumir de alguna manera a aquellas personas que vuelven atrás y que hay un peligro en creer que tenemos tiempo cuando no hemos decidido realmente seguir a Jesús. Comencemos a leer el libro, páginas 117 y 118 antes de la pregunta, ¿cómo mantenernos firme en la fe? Y si alguien lo quiere leer, por favor, ayúdeme ahí. Deme un momento, yo solo, aquí está. Si alguien tiene la disposición de leer, y mientras yo acá voy. Sí lo ven, ¿verdad? ¿Sí pueden verlo en pantalla? Perfecto, gracias. Día 21, el peligro de volver atrás. ¿Alguien quiere leer o lo leo yo? Si gusta, yo lo leo. Yo aquí ya lo tengo. Perfecto, gracias. 117 y 118 antes de la pregunta, ¿cómo mantenernos firmes en la fe? Antes, vamos a terminar eso, por favor. Sí. El Gracias. peligro de volver, para servirles, el peligro de volver atrás. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mateo 12, 43 al 45. Inmediatamente luego de ser liberados los demonios, intentarán regresar al cuerpo de donde fueron expulsados, pero la diferencia está en cómo ellos hallan la casa cuando regresan. En cierta oportunidad, Jesús le dijo al paralítico que él sanó, que no pecara más para que no le aconteciera algo peor. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Si no hay arrepentimiento genuino y se continúa en pecado, vendrán consecuencias peores a nuestras vidas, pues la casa queda desocupada, lo cual representa un hombre vacío, sin el Espíritu Santo, que llene su vida. Y todo por su desobediencia al no someterse a la palabra de Dios, luego de ser libertado. Una casa, persona, que ha sido librada del poder de Satanás, debe de ser habitada por el Espíritu Santo. No es simplemente echar fuera lo malo, el demonio, sino que debe entrar lo bueno, el Espíritu Santo, tal como Pedro predicaba. Arrepentíos y convertíos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Cuando se echa fuera lo malo, los demonios, espíritus inmundos, la persona queda como una casa barrida y adornada. Porque el demonio no está. Este, sin embargo, querrá volver a ese lugar y lo hará con más fuerza que antes, pues no querrá volver a ser echado fuera. Por eso el estado posterior es peor al anterior. Pero si cuando se echa fuera lo malo por medio del Evangelio, entonces entra el Espíritu de Dios y a partir de ese momento, ni el mismo diablo podrá entrar en aquella casa, porque su poder ha sido destruido por Jesucristo,
quien habita en la persona. Este pasaje en Mateo 12, 43 al 45 nos dice algunas cosas importantes. Primero, vemos que estar libre de pecado no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Deshacerse de los vicios y los malos hábitos requiere vigilancia y esfuerzo constantes. Cuando te relajas y permites que regresen los viejos patrones de pecado, corres el riesgo de caer en numerosos y nuevos patrones de pecado peores. También nos recuerda que el pecado tiene un atractivo engañoso. Los espíritus inmundos que regresan encuentran la casa limpia y decorada. Lo que esto sugiere es que el pecado puede disfrazarse como algo aparentemente glamoroso y divertido. Es más, hasta inofensivo nuevamente. Nosotros podemos estar tentados a creer que volver a nuestras viejas costumbres nos traerá felicidad y satisfacción, pero en realidad solo nos lleva a una espiral descendiente de destrucción mental, espiritual y finalmente física. Este versículo nos pide que busquemos la llenura del Espíritu Santo para mantener nuestra fe firme y resistir la tentación de volver atrás. Jesús advierte que aquellos que no descansan sobre la base de la verdad y la justicia pueden encontrarse en peor estado que antes. La vida cristiana implica una búsqueda constante de crecimiento y madurez espiritual. Y desviarse de ese camino solo conduce al estancamiento y la pérdida de la comunión con Dios. Amén. Amén. Gracias. Esta primera parte que nos explica aquí el pastor, ¿verdad? Desarrollando el tema en base a Mateo capítulo 12. Y bueno, lo podemos buscar en nuestras Biblias, pero acá lo tenemos también en pantalla y también si tienen el libro, es Mateo 12 43 al 45. Pero comencemos a desmenuzar, se podría decir, este tema. Se recuerdan que al inicio de estos estudios, muy precisamente de este libro, uno de los temas que tocamos desde el inicio para poder entender mejor acerca del ámbito espiritual, explicamos lo que era posesión y opresión de demonios o de espíritus malignos. Creo que espero que sí se recuerdan, pero fue una de las primeras clases que dimos, esos estudios para ir desarrollando los siguientes temas de este libro. La diferencia principal, y aquí se las vuelvo a recordar, la diferencia principal entre la opresión y posesión de demonios en la Biblia radica que en la opresión es un ataque o influencia externa que trae aflicción, que trae tentación, a lo que nosotros conocemos eh, como los dardos que el enemigo nos tira constantemente. Es una opresión externa. O sea, cuando lo expliqué en otra ocasión, una opresión se puede entender cuando hay algo que está oprimiendo. Mientras que la posesión es un dominio interno, donde un espíritu maligno controla al cuerpo o la mente de una persona. Y entendamos algo de nuevo. Una persona que ya recibió a Cristo como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en una persona. Diciendo eso, ningún cristiano que haya entendido el Evangelio y que recibió a Jesús en su corazón no puede ser poseído por ningún demonio. Lo repito, ningún cristiano que haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador puede ser poseído por ningún demonio. Opresión pudiera haber, mas no posesión. Nosotros justamente somos posesión
del Señor. Somos hijos del Señor. Y no puede haber ningún demonio, o sea, no pueden haber demonios y el Espíritu Santo al mismo tiempo dentro de un cuerpo, dentro de una persona. Y para eso, vayamos a 4 citas bíblicas que hablan del Espíritu Santo, que nosotros venimos a ser sellados por el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús. Primero busquemos, por favor, Efesios 1, 13, 14. Efesios 1, 13, 14. Y estoy explicando esto nuevamente para poder entender lo que nos está explicando acá el pastor al inicio de la lectura, pero entendamos esto. Son 4 citas bíblicas. La primera es Efesios 1, 13, 14, por favor. Amén. Gracias. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. Bien. Entonces, este versículo, Efesios 1, 13, 14, explica que al creer en el Evangelio, nosotros somos sellados, nosotras ya fuimos selladas con el Espíritu Santo prometido. Es lo que nos dice este verso. Siguiente versículo, Efesios 4:30. Seguimos ahí en Efesios. Efesios 4:30. Amén. Gracias. No hagan que se entristezca el Espíritu Santo de Dios, con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que Él les dé la liberación definitiva. Amén. Amén. Pues este verso en Efesios 4 nos recuerda de no entristecer al Espíritu Santo, con el cual fuimos sellados para el día de redención. Estos versos apoyan lo que les estoy diciendo acerca de una vez recibimos a nuestro Padre, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos apartados y estamos sellados con el Espíritu Santo. Siguiente cita, 2 Corintios 1, 21, 22. 2 Corintios 1, 21, 22. Amén. Gracias. Es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos ha prometido, todo lo que Él nos prometió. Amén. Amén. Aquí afirma que Dios nos ha sellado y ha puesto el Espíritu Santo en nuestros corazones como una garantía. Así que podemos entender que estamos apartados para el Señor. Y por último, Juan 14, 16. Juan 14, 16. Amén. Juan 14, 16. Sí, por favor, y pueden leer las dos. Sí, Gracias, sí. sí, para servirles. Y yo le pediré al Padre que les mande a otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen.
pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. Amén. Amén. Ángela, ¿quieres leerlo, por favor? O no sé qué. Sí, 16, 16, 17. es Juan 14, 16. Ya. Y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Amén. Promete que el Padre dará a otro, al Consolador. Este es Jesús hablando y está hablando del Espíritu Santo para que esté con nosotros. ¿Cuándo? Para siempre. Así que diciendo Perdón, eso, yo leí el 16 y el 17, por eso fue más largo. no hay Perdón, problema, está bien. Gracias. disculpe. No hay problema. Así que diciendo eso, la palabra de Dios nos deja claro, ¿verdad? Que ningún cristiano salvo puede ser poseído. Muy posible los que no han recibido el Evangelio pudieran ser poseídos, pero eso es otro tema. Sin embargo, los cristianos no, sí podemos ser oprimidos, siendo un ataque externo donde atacan nuestras emociones y nuestros pensamientos. Así que volviendo a nuestro libro, en el verso, en la parte en que nos explica, y aquí lo siguen teniendo en pantalla, Mateo 12, la Biblia nos dice lo siguiente, y voy a dejar de compartir esto para compartirles la siguiente. A ver, denme un segundo. ¿Sí miran la pantalla? No. Sí, ¿verdad? ¿Me pueden decir, por favor, si miran o no miran? Ah, ok. Sí, Muchas sí, gracias. gracias. Bueno, voy a minimizar un poco esta pantalla para poder ir leyendo con ustedes. Bueno, las consecuencias peligrosas del rechazo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Y este es Jesús hablando. Y eso es lo que dice en Mateo 12, 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, bueno, el contexto, ¿verdad? El punto principal de Jesús, lo que estaba diciendo acá, era no precisamente de posesiones demoníacas. Él explicó la seriedad de rechazarlo como lo habían hecho por completo los líderes religiosos, hablando de los fariseos. Este rechazo y oposición de Jesús los dejaría mucho peor que nunca. Esta mala generación ejemplificada por los líderes religiosos quienes estaban rechazando a Jesús. Y después ahí dice, encontraría su postrer estado peor que el primero. Y lo que quiero explicar con esta primera parte para que se entienda, ¿verdad? Claro, aquí también lo anoté, es de que sí, aquí también Jesús nos ilustra, ¿verdad? A través de este verso, de que pueden haber posesiones demoníacas en el ámbito espiritual. Y no era simplemente como una analogía explicando lo que quería decir, sino, claro, también dejó entredicho, o más bien, que sí, que no se podía considerar como un fenómeno real o una superstición. Es decir, que el ámbito espiritual sí existe. Pero lo que se refiere acá, ¿verdad? Es el rechazo a Jesús.
Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Esto nos enseña que los demonios, o al menos algunos de ellos, desean un anfitrión humano y buscan un lugar entre los vacíos, viéndolo como una invitación. Voy a poner el ejemplo eh, de un alcohólico. Y el libro nos dice también lo que voy a decirles ahorita. Un alcohólico puede decir que va a salir de ese vicio o póngale el vicio que usted quiera, pero pongamos a alguien que es alcohólico. Dice salir por sí solo, pero y que él cree que puede avanzar por sí solo sin la ayuda de nadie, sin la ayuda de Cristo. Algunas personas comienzan ese caminar con éxito, pero es muy posible que recaiga porque hay un vacío dentro. Y lo que se refiere a este verso, Mateo 12, 43, 45, no está hablando de alguien que ya recibió a Jesús. Está hablando de alguien que posiblemente estaba poseído, si lo hablamos espiritualmente, o que voluntariamente rechazó a Jesús. Voy a mostrar la siguiente imagen. El libro nos dice que deshacerse de los vicios, perdón, requiere vigilancia constante, requiere vigilancia todos los días. En otras palabras, no podemos jugar con el pecado. Acá lo que yo les estoy compartiendo, en el mundo actual, el ser humano busca llenarse con cosas como el dinero, el poder, el placer, olvidando que solo Cristo llena el vacío del alma. Esta búsqueda sin Dios deja el corazón cansado y sin paz verdadera. Volvemos a este ejemplo. Aquí está hablando el rechazo de Jesús, es decir, estar sin el Señor en su vida. Y un espíritu, al ver la casa vacía, nuestra alma que está vacía, que no está siendo llena por el Señor, sino que lo llenamos quizá con muchas cosas del mundo. Y aquí les puse vacíos materiales, el dinero, los bienes. Tener muchas cosas no quita la tristeza de la vida. El éxito y el trabajo, ¿verdad? Eso es la fama y el poder pasan rápido y no da paz que perdure. Los placeres pasajeros, podemos decir las fiestas, los vicios, dejan un vacío más grande aún después. Los vacíos espirituales fuera de Dios. Las falsas filosofías. Buscar paz e ideas humanas o religiones vacías. El orgullo propio. Hablo acá de creer que uno mismo es su propio Dios y Salvador, es decir, no necesito a nadie. Por eso ponía el ejemplo del alcohólico. El creer que puede salir por sí mismo algunos días, algunos meses, quizás hasta algunos años puede salir, pero salir de ese vicio, pero recaer, porque la casa está vacía. El alma necesita estar llena de algo. Y por más que así el dinero, los bienes, el éxito, trabajo, las personas, eso no nos va a llenar. También les puse la nueva era. Mezclar creencias sin encontrar al Dios verdadero y vivo. El mundo ofrece muchas cosas, pero de eso nada nos va a llenar. Por eso el ejemplo de que él aquí después dice, el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces, si la casa no es llenada con Dios, que es lo único que nos puede sustentar, porque recordemos algo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. También nos dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree jamás tendrá sed.
Pero si la casa no la habita el Espíritu Santo, este verso nos habla que justamente espíritus inmundos, cuando hablamos de opresión, tienen una voluntad propia y les quiero enseñar la siguiente imagen, la cual se manifiesta en que tienen capacidad de decidir y hablar. ¿Por qué estoy diciendo eso? Bueno, porque alguien puede leer nuevamente Mateo 12:44. Mateo 12:44, el mismo verso que nos enseñó el pastor, solo para ir desmenuzándolo mejor. ¿Qué es lo que dice el espíritu inmundo ahí? ¿Quiere que lo lea? Entonces, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Amén. Mire lo que dice ahí. Jesús describe que el espíritu inmundo dice, volveré a mi casa y decide buscar más compañía para regresar. Los espíritus inmundos reconocen, aquí les puse, hablan y reconocen a Jesús. Los espíritus inmundos expresan opiniones y emociones al hablar por propia iniciativa con Jesús, como se ve cuando gritan reconociéndolo como hijo de Dios. Lo que quiero decir nada más con esto es de que los espíritus inmundos tienen voluntad y se les puede poner límite a los espíritus inmundos cuando nos sujetamos a Dios. Aunque poseen voluntad para hacer el mal y oponerse a Dios, no son independientes de la autoridad y soberanía de Dios. Deben obedecer el mandato de Jesús y salir cuando sean reprendidos. Por eso dice el libro, nos dijo ahí, una casa, una persona que ha sido librada por el poder, librada del poder de Satanás, debe ser habitada por el Espíritu Santo. No es simplemente echar lo malo fuera, sino que debe entrar lo bueno, el Espíritu Santo, tal como Pedro predicaba. Arrepentíos y convertíos, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que eso está en Hechos 2:38. Quizá van a tener alguna duda o aportación a esto y enseguida me las van a dar. La enseñanza hoy es más corta porque vamos a escuchar, las quiero escuchar, pero sigamos leyendo, si nos permiten. Y antes de eso, quiero leerles lo que encontré en esta Biblia de estudio en base a Mateo 12:43-45. Dice acá. Jesús describe aquí la actitud de la nación de Israel, especialmente la de los líderes religiosos. Si alguien arregla su vida pero no la llena de Dios, hay abundante espacio para que entre Satanás. Y justamente el libro de Esdras describe cómo los judíos se apartaron de la idolatría, pero no la reemplazaron con el amor y la obediencia de Dios. Apartarnos del pecado es algo que debemos hacer, pero también debemos llenar nuestra vida con el Espíritu Santo y la palabra de Dios, es decir, ser llenas a través, porque Él es nuestra guía. Y después aquí termina diciendo, las personas vacías y autosuficientes son un blanco fácil para el enemigo. Qué importante es no darle cabida al enemigo, sino ser siempre llenas del Espíritu Santo, recibir la palabra del Señor, lavarnos, limpiarnos, que nos exhorte. Y es ahí donde no le vamos a dar cabida al enemigo. Me gustaría, ahora bien, como aquí el libro, esta porción de la explicación que les di, habló del libro Esdras, yo me fui a buscar acerca de eso. ¿Alguien puede buscar, por favor, Esdras 9:1-2?
Esdras 9, 1, 2. Porque no me quise quedar con la inquietud de lo que decía este estudio, entonces me fui a buscar cuando él aquí nos dice, ¿verdad? El libro Esdras escribe cómo los judíos, hablando de los religiosos, ¿verdad? Se apartaron de la idolatría, pero no la reemplazaron con el amor y la obediencia de Dios. Gracias, Ángela. Una vez realizadas estas cosas, los líderes judíos vinieron a verme y dijeron: muchos del pueblo de Israel e incluso algunos sacerdotes y levitas no se han mantenido separados de los otros pueblos que viven en esta tierra. Han adoptado las prácticas detestables de los cananeos, los hititas, los fereceos, los jebuseos, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los amorreos. Pues los hombres de Israel se han casado con mujeres de esos pueblos y también las han tomado como esposas para sus hijos. De manera que la raza santa se ha corrompido a causa de estos matrimonios mixtos. Peor aún, los primeros en cometer este ultraje han sido los líderes y los funcionarios. Amén. Uno Amén. y dos, ¿verdad? Sí, 1 y 2, gracias. Bueno, para que podamos recordar o entender mejor lo que leímos, Esdras fue un sacerdote, un escriba experto en la ley de Moisés y un líder espiritual judío que guió el regreso de un grupo de exiliados desde Babilonia hasta Jerusalén. Resulta que en los capítulos de este libro, Esdras 9 y 10, aquí nos explica, ¿verdad? Estos, aunque no lo vamos a leer, explica cómo los judíos desobedecen los mandamientos transmitidos por medio de los profetas, como bien les digo, que los encontramos en capítulos 9 y 10 de Esdras. Ahí nos habla, bueno, que aprobaron el matrimonio mixto con pueblos extranjeros, la violación del pacto divino, la confesión la confesión y corrección pública ordenada por Esdras. Y pasa que tras haber regresado del exilio en Babilonia y construido el templo, los jefes del pueblo se acercaron a Esdras para confesarle esta realidad, lo que había sucedido, que se habían corrompido. Dice acá, los israelitas, incluyendo a los sacerdotes y levitas, no se habían mantenido separados de las naciones vecinas, como se les había dicho, y habían tomado mujeres extranjeras, desobedeciendo directamente la ley de Dios, que había dado por medio de los profetas. Y como bien, pues, Ángela nos leyó lo que dice, lo que decía ahí, Esdras 9:1-2, y aquí lo repito. Y los líderes se acercaron a mí, este Cedras diciendo así, ¿verdad? Y dijeron, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, porque han tomado de sus hijas para sí y para sus hijos, y el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de otras tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernantes ha sido la primera en cometer esta prevaricación. Qué tremendo es que teniendo los mandatos, teniendo las enseñanzas y ordenanzas del Señor, no cumplirlas. Y acá, ¿verdad? Yo les escribí, al enterarse de esto, Esdras rasgó sus vestiduras, se arrancó el cabello de la cabeza y de la barba y se sentó con profunda angustia. Luego hizo una intensa oración de confesión a Dios, reconociendo que el pueblo merecía la destrucción total por volver a caer en los mismos pecados que provocaron el cautiverio anterior. El peligro de volver atrás. Ahora bien, sigamos leyendo nuestro libro. 118 y 119 las páginas, por favor, antes de la oración. Y acá yo les comparto.
118 es de cómo mantenernos firmes en la fe y no volver atrás antes de la oración de renuncia. Si nos quiere apoyar, señora Vicky, por favor. Claro. Sí. ¿Cómo mantenernos firmes en la fe y no volver atrás? Sé lleno del Espíritu Santo continuamente. Vivir en comunidad. Busca una iglesia local donde puedas compartir tu proceso. Somos seres sociales y necesitamos relacionarnos. La iglesia es un lugar donde puedes encontrar personas que están buscando crecer y permanecer firmes en la fe. Y eso te ayudará a avanzar en el crecimiento de tu vida espiritual. Buscar un grupo pequeño. La iglesia es una hermosa comunidad grande, pero no debes aislarte dentro de ella y solamente participar de las reuniones principales. Existen en muchas iglesias grupos pequeños donde puedes relacionarte de manera más directa con un líder y otras personas para crecer juntos en la fe. Involúcrate en el servicio. Todos fuimos creados con dones y talentos en los que podemos sembrar al servicio de la iglesia, y en ese proceso de servir vamos descubriendo lo importante de ser parte del pueblo de Cristo, que es la iglesia. Dios va sanando nuestras vidas y nos nutrimos mutuamente sabiendo que todos somos necesarios. Aprende, nunca dejes de tener hambre y sed por conocer y crecer cada día más en inteligencia y sabiduría. Esto viene con el estudio y aprendizaje de la palabra de Dios. Amén. Súmate a los muchos cursos que tenemos a tu disposición para que puedas aprender a vivir esta nueva vida en Cristo. Amén. No más como una víctima, sino un protagonista de la vida de Cristo, que Él te da en abundancia y plenitud. Ora y lee la Biblia cada día. La oración y la lectura de la palabra de Dios son armas poderosas en lo espiritual que derriban argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. No mantienen conectados a Él, nos mantienen conectados a Él y hacen que nuestra mente y todo nuestro ser se vaya transformando a su imagen. Amén. Amén. Amén, así es. A mí me gustó esta última parte, cómo termina acá el pastor, que eh, no solo hagamos estas cosas de ser llenos del Espíritu Santo continuamente, vivir en comunidad y involucrarnos en el servicio, aprender. Nunca dejemos de querer aprender de la Biblia. Todos los días podemos aprender algo. Y me gusta acá cuando termina y él dice, súmate a los muchos cursos donde el pastor nos invita a buscar más de los recursos que él tiene, pero igual, hoy en el internet tenemos mucho material y claro, hay que ser cautelosos, saber que pueda venir de la sana doctrina, etcétera, etcétera, y aprender a vivir una nueva vida en Cristo. Y después aquí nos dice el pastor, no más como una víctima sino como un protagonista de la vida de Cristo que Él te da en abundancia y plenitud. Cuando nosotros renunciamos a todos estos enemigos que nos presentó a lo largo del libro este pastor, cuando rendimos nuestro corazón al Señor, nosotros ya no vivimos con un papel de víctimas, sino como protagonistas de la vida en Cristo que Él nos da, que Él ya nos dio una vida abundante y plenitud. Conquistar nuestra tierra prometida. Eso es lo que debemos enfocarnos. Así que estos varios puntos son
incentivos para seguir, persistir y no apagar al Espíritu Santo, no entristecer al Espíritu Santo, porque hay mucho del mundo que nos distrae. Hay mucho desde las noticias, de las redes sociales, etcétera, etcétera, que no solo nos distrae, nos perturba y nos vuelve insensibles. Y mientras más nosotros estemos cerca del Señor, nos impregnemos de su palabra, podremos manejar mejor las cosas del mundo. Les comparto la siguiente y última eh, imagen. Mm. Y yo aquí había escrito, ¿verdad? Es triste cuando después de haber conocido el amor de Dios, cuando comprendemos el Evangelio, se decide regresar a una vida de pasado, como aquí escribimos, a ese pozo cenagoso, regresar a nuestra antigua vida, despreciando así todo lo que Dios hizo por nosotros. Es muy triste realmente. La Biblia es muy directa al describir lo que pasa después de haber conocido a Dios y regresar a vivir al estilo del mundo. ¿Alguien quiere buscar, por favor, Segunda de Pedro 2, 20, 22? Segunda de Pedro 2, 20, 22. Amén. Gracias. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postre estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero profeta. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Wow, qué fuerte, ¿verdad? ¿Alguien tiene una versión distinta que nos quiera leer? Segunda de Pedro 2, 20, 22. Amén. Segunda Gracias. de Pedro 2, del 20 al 22. Por favor. Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Amén. Wow. Amén. Qué peligroso es volver atrás. Una cosa es que por falta de conocimiento no conocíamos del Señor y otra que voluntariamente decidimos regresar. Cuando la palabra nos dice que justamente de ahí nos sacó el Señor. Él quiere que vayamos a Él porque es lo que nos conviene a nosotros. Y no por conveniencia nada más, sino porque Él está buscando lo mejor para nosotros. Cuando conocemos su palabra, sabemos que su palabra su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y cuando sabemos por qué y para qué lo hace, toda la gloria es para Él. Pero qué importante es entender
este último tema de no volver atrás. ¿Qué debemos hacer de acuerdo a esta lección? Bueno, vivamos cada día amando al Señor, negándonos a nosotros mismos, negándonos a nuestros deseos engañosos y negándonos a lo que quisiéramos hacer, pero que ahora no lo pero ahora no lo hacemos solamente por convicción, sino porque realmente amamos más a Dios que cualquier otra cosa. Cuando nosotros hacemos eso de todo corazón, nosotros vivimos esa vida plena, esa vida en abundancia que el Señor nos quiere dar. Y por alguna razón yo había anotado acá, pero no se los había dado, lo que quiere decir, lo que nos dice también la palabra en Hebreos 10, 35, 39. Hebreos 10, 35, 39. Y yo les voy a leer Nueva Traducción Viviente y dice así. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complace con nadie que se aleje. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios a su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. Amén. Volver atrás es como la apostasía, es separarse, es divorciarse de Dios. Y el Señor nos llama en esta temporada a que perseveremos, a que persistamos. Dice, perseverar con paciencia, nos dice este verso. No sé si alguien más lo tiene y quiera leerlo. Hebreos 10, 35, 39. Pero esa es la invitación del Señor. Estar alertas, a no volver atrás, a de donde nos sacó el Señor, porque hoy tenemos una vida nueva con el Padre. Perdón. Amén. Amén. Señora Blanquita, ¿quería leer? Sí, era Hebreos 35, 10, 35 hasta el 39. Por favor, Hebreo 10, 35, 39, sí. Bueno, la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Amén, gracias. Cuando les hablaba de la apostasía, para que sepamos en la Biblia, es lo que significa es un acto voluntario de abandonar, rechazar o desertar la fe en Dios y la verdad que antes se nos mostró, se nos profesaba. Así que sabiendo la verdad, retirarnos o apartarnos, eso se llama, es como un divorcio del Señor, la apostasía. Y ese es un peligro de volver atrás. Así que gracias al Padre por estas enseñanzas, estas 21 semanas que nos enseñó, nos mostró a través del pastor Donald Franz, al cual honramos también y damos gracias por su vida, y, y que nos muestra cómo nosotros podemos renunciar, apartarnos de todo aquello que el Señor desea que reconozcamos primero y segundo que voluntariamente busquemos y estemos en santidad. Santidad es apartarnos de todo aquello que nos aleja del Señor.
Así que gracias al Padre por este tiempo. No sé si alguien quiera aportar algo, tienen dudas en base a lo que se enseñó o dar algún testimonio o algo que hayan aprendido en esta temporada de venciendo enemigos de mi tierra prometida. Yo, hermana, estoy pensando en esto, todo esto de este estudio. Y fíjese que yo recuerdo que cuando yo era católica, mis padres y mis abuelos, mis tíos, o sea, toda mi familia decían que, que podemos ir por diferentes caminos, pero que al final todos íbamos a llegar a Dios. Ujú. Y hoy sé que es mentira, Amén. ¿sí? O que no importa que la religión, este, que busquemos a Dios, porque igual amamos al mismo Dios y todos vamos a ir al cielo. Tampoco es verdad. Amén. Y encontré esto que dice que pues esas creencias a veces son creíbles, ¿no? Pero en la Biblia nos están diciendo es que no podemos rechazar el evangelio que nos dejó Jesucristo, que nos dejó el Señor y que nos ha dado a conocer el apóstol Pablo, ¿sí? Si nosotros no aceptamos el evangelio como una sana doctrina y creamos nuestra propia doctrina a nuestra conveniencia, no vamos a ser salvos. Todo tiene que estar basado en las escrituras. Hoy sé que si yo tengo alguna duda como esta, de que yo cuando comencé en el camino del Señor, decía, entonces ¿a poco mi papá también, mi papá, los que no son cristianos, también son? Hoy yo ya tengo esa respuesta y sé que es la sana doctrina, es la palabra de Dios, la que tenemos que llevar a cabo con obediencia, ¿sí? Porque si no, no hay salvación. O sea, y a mí me entristece. Y mire, no es válido que yo piense en otras personas, este, leyendo o escuchando este estudio. Yo oro mucho por mi hermana Marta. Alguna vez la agregó usted a este grupo, pero ella por un solo error, pero yo me puse a orar por ella y Dios me dijo que era solo un pretexto para que ella regresara al mundo. Sí, porque hoy ella, se envicia y del versículo que leímos de Mateo 12:43 al 45 me hace ver claramente que ella solamente fue un pretexto para regresar al mundo porque no puede dejar las vivencias de antes. Ella, y yo oro mucho a Dios y le pido por ella y por mis sobrinos, sus 4 hijos y por toda su familia, porque ella ya había aceptado a Cristo en su corazón, hizo la renuncia del mundo y aceptó a Cristo, ella, sus niñas, su hijo, a su hijo Dios lo sacó de la drogadicción, él aceptó a Cristo estando en una familia hospital y hoy veo a mi hermana muy mal, porque se envicia, porque maldice, porque no agradece nada, siempre está la queja en su boca. Y hoy de verdad que me siento mal por ella. Yo a diario oro por ella y por su familia porque sé que, bueno, yo doy por fe y por hecho en el nombre del Señor que ella vaya a regresar a los pies de Cristo, porque está Amén. muy mal, está a punto de perder su matrimonio, eh, se ha alejado de toda la familia. El único que está allí con ella es pero mi papá también toma con ella. O sea, es algo que de verdad muy fuerte en mi familia, que yo he tenido que hablar con mi pastora y ella me ha dicho, es que eso que hay en tu familia es un espíritu de vicio. Y la única manera es en oración para que se salga de raíz, es oración y ayuno.
¿sí? Leer las escrituras. Y mire que yo pienso en todo eso y es ¿cómo le diré? ¿Cómo les explico? De verdad que yo pienso en esta situación de hermanita y se me revuelve el estómago. No sé por qué es esa sensación. O sea, siento así, o sea, me siento impotente. Yo sé que para Dios no hay imposibles, ¿sí? Pero es más, yo ya no quiero que me platiquen de su vida de mi hermana, porque cada que alguien se acerca a platicarme de la vida de ella es algo negativo. Queja, que tiene problemas con la suegra, que la maldice, que maldice al papá de sus hijas, que toma, que está en redes sociales exhibiéndose, o sea, cosas así, digo, Dios. O sea, sale de mis manos, pero de tu poder no, de tus manos benditas. No sé. Y oro por ella, pero sé que va a ser el tiempo del Señor, pero tras tanto yo la como se va destruyendo a sí misma y a los que la rodean, porque eso, como vimos en un estudio igual de que como cuando el orgullo nos hace presa, viene la queja, viene el malagradecimiento, vienen todos esos entes, porque son entes, sabemos que son espíritus malignos, ¿sí? Que nos hacen, aunque tenemos al Espíritu Santo ya porque ella que ha recibido a Cristo tiene al Espíritu Santo, pero lo tiene en tinieblas porque no quiere y no quiere y le digo, ella se alejó con pretexto, se alejó, se salió de mujer virtuosa, se dejó de congregarse, se salió de grupos de oración, o sea, me dejó de hablar, me bloqueó, o sea, y yo creo que fue su carne pero aunado al poder del enemigo, ¿sí? Que puso barreras así, barreras fuertes. Entonces yo he hecho lo que ha dicho me dijo mi pastora, es fuerte, hermano. Es una Claro. guerra espiritual que hay en mi familia, fuertísima, como no se imagina. ¿Por qué? Porque yo voy también involucrado en mi hijo, en el vicio. O sea, yo he puesto, y usted, yo no sé, puesto que mi hijo está en el vicio del alcohol. Y de verdad, hermanas, que es algo muy fuerte en mi familia, que yo tengo que fortalecerme todos los días desde que amanece Dios en su palabra hasta que anochece, y si en la madrugada yo me despierto, igual yo oro por mis hijos, por mi familia, porque no hay momento que yo no pueda estar despierta y sin pensar en algo de mi familia. Yo tengo que mantenerme y más que nada fortalecerme en el Señor, porque si no, yo siento a veces que decaigo también en el sentido de que me siento impotente porque oro y pido en las mañanas a las 5 de la meditación, cuando es día de peticiones, orar por mi hijo, orar por mi familia, orar, orar, y digo, tengo que fortalecerme. Y yo le digo al Señor, en la debilidad tu gracia me sostiene, Señor. Todos los días lo pido. La debilidad, tu gracia me sostiene, Señor. Me siento débil, pero tú me fortaleces en tu palabra. Y leo y estudio, y es lo que me mantiene a mí firme en la fe de que Dios va, porque de verdad que es algo muy fuerte. Todo este estudio ha sido muy fuerte, y yo le voy a confesar algo. Al principio comenzamos desde el primer tema que vimos, que no tengo a la mano lo que es el primer tema, desde a la necesidad de liberación, maldiciones heredadas, todo eso, yo le confesé a una de mis hermanitas de aquí, de Mujer Virtuosa, y yo me sentía yo, pero sin mal. Cada que yo escuchaba yo un estudio de estudio de venciendo enemigos de mi tierra prometida, ¿sabe qué? Yo me sentía bien mal. Yo terminaba y me ponía a hacer oración porque yo decía, o sea, por todo lo que vive mi familia. Son cosas muy fuertes, mi familia está dividida, hay vicios, hay muchas cosas. Y yo escuchaba los estudios que usted daba, que hay maldiciones autoimpuestas, el pecado sexual, la rebeldía, el temor, prácticas de ocultismo.
O sea, y todo en familia. Es una batalla fuertísima, espiritual fuertísima que hay con mi familia. Y como ya les he dicho, la única cristiana entre mis hermanos soy yo. Pero Dios me fortalece. Dios me Amén. fortalece y yo le pido a Dios que me siga ayudando, me siga de verdad ayudando y porque a veces me siento así como decaído. Bueno, primero que todo, gracias por ser vulnerable con nosotros, por ser siempre con un corazón abierto para compartirnos su sentir, las cosas que pueden estar pasando en casa, pero recuerde, señora Vicky, que es más, para el Señor primero no hay imposibles y es más fuerte el que está en usted que lo que está afuera. Y usted no vive por lo que mire, usted vive por fe. Y si sus seres amados se han desviado del camino, sí, hay algo espiritual, hay una fuerte raíz de iniquidad, pero a través de la oración, del ayuno, de esa confianza y esa certeza de que el Señor está obrando. Y en las oraciones, yo algo que he aprendido, señora Vicky, y que creo que se los dije hace unos días, es de que el Señor no es sordo. El Señor ya escuchó nuestras oraciones. Entonces, en nuestra fe, en la siguiente oración es gracias, Padre, porque sé que tú estás obrando. Y en nuestra carne lo vemos y se lo dice a alguien que está orando y al ratito ya yo estoy con el angustia y o quizá enojada o quizá molesta porque lo que ven mis ojos ante circunstancias o personas, mis seres amados, que tal vez algo no está acorde a lo que por fe quiero creer. A veces gana la carne y de decir qué pasa y vuelvo a repetirle la misma oración al Señor. Todas creo que hemos hecho lo mismo, todas, porque estamos Sí. aferradas a que el Señor pueda escucharnos y el Señor ya escuchó. Y coincido con la pastora que oración y ayuno y solo crea, mira, eh, eh, como le explicaba al inicio, puede ser que muchas personas vuelven atrás a una vida sin Cristo porque creen que es recibir a Cristo y seguir igual. Entonces, por eso les decía, no han entendido el Evangelio. Pero nosotros, los cristianos, podemos ser ese ejemplo, podemos ser la Biblia que no han leído. Entonces, si el enemigo ha intentado dividirlos, usted ponga esa unión. No precisamente siempre hablando del Señor, sino con su ejemplo, con su amor, con su dulzura, con su paciencia, porque es lo que nos llama el Señor. Por más difícil que sea, el Señor que le pueda dar la capacidad y la sabiduría para saber cómo manejar las cosas, porque justamente si el enemigo quiere dividir, no le vamos a dar cabida, sino vamos a seguir intercediendo, vamos a seguir orando, vamos a seguir ayunando por los nuestros para que vuelvan a los pies de Cristo. No de nosotros estar como Calía una y otra vez, sino porque el Espíritu Santo los convence, porque el Señor los atrae con lazos de amor y que ver que la vida que llevan en el mundo, y cuando digo en el mundo, porque todos estamos en el mundo y podemos ser muy fácilmente impregnados, influenciados de todo lo que está afuera. La Sí, música, la televisión, lo que vemos nos puede abrumar o nos puede llamar la atención más por un momento, pero permanecer es lo más difícil, y sin embargo, eh, con la ayuda del Señor, con ese discernimiento que el Señor nos da para saber lo que nos conviene y lo que no. La palabra de Dios así dice, todo nos es lícito, mas no todo nos conviene. Orar para que en los nuestros, nosotros siempre tengamos ese discernimiento, lo que es bueno y lo que no. Y el Señor va a ir poniendo obstáculos en el camino de nuestros seres amados que se han desviado quizá, pero todo para que vuelvan a Cristo. Cuando tenemos esa plena confianza que todo obra para bien, para aquellos que en Él creen, permanecemos en esa promesa del Señor. Así que no se desanime, al contrario, creo que este tiempo, como usted bien dice, cuando se hacían estos estudios fue
darle conocimiento. El Señor lo que deseó en este tiempo es abrir nuestros ojos al entendimiento, a comprender que, que estos enemigos que muchas veces autoimpuestos, el corazón endurecido, la falta de perdón, la avaricia, la rebeldía, etcétera, etcétera, son cosas que aún no hemos dejado por nuestra propia voluntad o que puede haber alguna influencia justamente del enemigo porque nos quiere hacer sutil en la forma de manifestarse en nuestras vidas, pero el Señor por eso abre nuestros ojos en esta temporada y a ser mucho más audaces y ser sabias en todo lo que hacemos. Así que gracias, señora Vicky, por compartir con nosotras. Así que ánimo, gloria al Padre por este tiempo que el Señor le ha enseñado. Y no sé si alguien más quiere eh, decir algo. Si no, vamos cerrando esta enseñanza con oración, si me permiten. Antes, vamos a hacer la oración y cerramos la grabación para despedirnos. Y las dejo, si alguien más tiene que compartir algo, lo hacemos enseguida. Padre amado, gracias te damos por esta enseñanza, Señor, por este tiempo que nos has regalado. Tu palabra que es viva y eficaz siempre para con todas nosotras, Señor, te damos gracias porque tú siempre estás abriendo nuestros ojos espirituales a tu verdad, a reconocer nuestras faltas, a reconocer nuestras fallas, en qué es aquello que aún todavía es nuestro talón de Aquiles. Pero gracias, Señor, por todas estas enseñanzas, por estos 21 temas que fueron puestos ante nuestras manos para que escudriñemos en tu palabra la verdad, porque cuando abrimos la Biblia, tú nos hablas, es tu palabra y así lo reconocemos tal cual. Gracias, Señor. Y en esta hora, Señor, te damos gracias por permitirnos perdón. Hoy te damos gracias por permitirnos recibirte en nosotras. Y no solo eso, sino también el poder de conquistar nuestra tierra prometida en el nombre de Jesús. Gracias por la vida que recibimos de ti y por comprender que hay un propósito en nosotras más grande de lo que podemos comprender. Decidimos hoy, Señor, renunciar a todo pensamiento y toda idea que nos quiera hacer volver atrás en el nombre de Jesús. Renunciamos a cada mentira que el enemigo ha sembrado en nuestros corazones, que quiere generar un espiral para hacernos caer nuevamente. Hoy nos levantamos y renunciamos a todo eso en el nombre de Jesús. Nos paramos en ti, que eres nuestra roca de salvación, el lugar donde verdaderamente estamos seguras. Gracias, Padre, porque hoy decidimos avanzar cada día, sabiendo que tú nos das las fuerzas necesarias y las armas espirituales para avanzar y nunca más retroceder. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén, amén y amén. Amén, amén. Y bueno, solo acá al final el pastor dice, y voy a leer literalmente lo que dice acá el pastor. Renunciar al pasado y vencer a los enemigos con las herramientas espirituales de Dios que Dios nos dejó en su palabra es el único camino a la verdadera liberación. En nuestra vida a menudo enfrentamos desafíos y batallas que pueden estar arraigados en nuestro pasado o manifestarse a través de los enemigos visibles e invisibles. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña la importancia de renunciar al pasado y enfrentar a nuestros enemigos con las herramientas espirituales que Él nos proporciona. En Filipenses 13, 14 dice, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.
Este versículo nos enseña que debemos dejar ir las cargas del pasado y enfocarnos en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No podemos permitir que los errores, los fracasos o las heridas nos detengan o nos definan. Así que gracias le damos al Señor por estos 21 días, dice acá, pero fueron 21 temas, 21 semanas que Dios nos ha regalado para esa liberación, Amén. para esa edificación de nuestras vidas. Gracias al Padre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Amén.